De nuevo en el aire, en el 99.1 del dial y también a través de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? Bien, amigo. Quería decirle que ya se corrigió la voz. Se corrigió. Volvió a su Volvió a mi tono habitual. Sí, hoy Sí. vino muy relajado. No me parece mal, todo lo contrario. Es la idea. Sí. Ahí está. Bueno, ahí está, ahí salió lo que faltaba. Es la idea de ir al kinesiólogo. Sí, Es la porque idea de ir vino al con la kinesiólogo. voz. Usted tiene una voz muy particular, muy presente, si se quiere, muy característica, pero hoy realmente vino con una voz que no me sorprendió a mí, sino también a la querida Rocío. Bien. Pero hoy ya está acomodado. Ya estamos. Sí, yo estoy en la misma que vos. Puede que a lo largo de la jornada de hoy se me cruce algún que otro amigo ahí en la garganta. Y estamos en una Sí. etapa de gripe Sí, en la amigo, provincia sí. de Tierra del Fuego. Anoche me Van chivé cayendo todo. los soldados. Sí, anoche me Sí, chivé ayer todo. lo vi que estaba Sí, estaba medio entregado. estaba engripado. Sí, Sí. sí, pero ahora vengo bien. Buen look tenía anoche cuando pasé Malla, a dejarle la llave. remera y empata. creo. Malla, remera y... Media y ojota. Y creo. ojotas. Sí. Ojotas con medias. El verdadero no lo vamos a decir, pero Bien, sí, impresentable. Me voy a poner la camperita. Bueno, amigo, ¿por dónde seguimos? Y tenemos ya la posibilidad de charlar con el economista. Vos querías hablar de economía. Sí, Ya señor. nosotros hicimos un poquito de catarsis al aire, de cómo nos manejábamos con nuestros ingresos, Sí. con las tarjetas de crédito. ¿Cómo le estoy dando la tarjeta? Yo también. La estoy asesinando. Si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal. Y tenemos la posibilidad de charlar con Federico Rayes, economista de la consultora Ecotoro. Federico, muy buenos días. Emiliano Quesada y Ramiro Santoro te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No sé si estaremos con un poquito de delay o quizás nos está tratando de escuchar. Ahí, Fede, ¿nos escuchás? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Ramiro? Ahí Sí, está. los estoy escuchando. Buen día. ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Vos sabés Gracias, que, Federico, es difícil arrancar porque tenemos muchas preguntas para hacerte, pero debemos confesarte que el origen de esta nota se dio porque ayer nosotros al aire estábamos haciendo un poco de catarsis en cómo nos manejábamos con nuestros fondos, con la tarjeta de crédito, cómo cambió uno quizás la manera de consumir y dijimos, tenemos que hablar con un economista, no solo para hablar de la coyuntura nacional y local, sino también para ver cómo nos comportamos. Quédate tranquilo que no te vamos a exigir que nos digas cómo tenemos que mover la guita. Pero sí notás, digamos, cierto cambio de paradigma en torno al consumo de la gente. Sí, absolutamente. La realidad es que cambió mucho ese paradigma porque cambió el modelo económico en general, cambió la macro. Sí. Estamos viviendo otra Argentina muy distinta a la del año pasado. Primero, una Argentina donde no hay capacidad de consumo. El salario real que ya venía cayendo, siguió cayendo, las familias cada vez lo notan más, eso, el agua al cuello le empezó a llegar también un poco más también a la clase media. Y con respecto a las tarjetas de crédito, yo siempre creo, por lo menos desde de los últimos 20 años, digamos que yo fui trascendiendo mi vida adulta y también soy usuario de tarjeta de crédito, obviamente que en Argentina es imprescindible tener tarjeta de crédito. Si no tenés tarjeta de crédito en Argentina y no aprovechás los mecanismos de financiación de las tarjetas de crédito en un contexto inflacionario, directamente vas a perder plata todos los meses. Y cuando vos sacás la cuenta y venís perdiendo plata todos los meses, la verdad que vas a perder plata durante toda la vida. Yo soy de los, yendo a las tarjetas de crédito, ¿no? Yo de los usuarios que si puedo pagar voy a comprar una bolsa de tornillos, digamos, la puedo pagar en 6 cuotas, la pago en 6 cuotas. Bien. Le ganás, eso implica que estás ganándole e inevitablemente los comercios y el financiamiento de alguna manera ya te incluyen adentro del costo financiero. Uno a veces dice, bueno, acá la verdad que bueno, estoy pagando en 10 cuotas sin interés. Alguien se está comiendo el sapo, digamos, alguien está perdiendo este financiamiento. No, nadie lo pierde ese financiamiento. La verdad que esos costos siempre están incluidos adentro del costo del producto, del costo del financiamiento, lo absorben en parte el comerciante que lo deposita sobre el producto y en parte el sistema financiero que también lo incluye en su modelo de negocios. Por lo tanto, no aprovechar ese mecanismo de financiación, usar las cuotas sin interés que te da la tarjeta o las cuotas con interés pero por debajo de la inflación, muchas veces es directamente asumir que estás desde el vamos perdiendo en el producto que estás comprando. Fede, nosotros ayer mencionábamos un poco cómo nos hemos comportado a lo largo del último tiempo y yo señalaba, al menos en lo personal, porque esta no deja de ser una charla de economía doméstica, que en definitiva es un reflejo luego de la macro. Hasta hace algunos meses, si tenía que pagar en 12 cuotas sin interés, claro que cerraba los ojos y lo hacía.
cuando tenía que empezar a calcular el interés, en general ese interés que proyectaba el comercio estaba por debajo de los índices de inflación que especulaban las consultoras. Hoy nos encontramos frente a un panorama, yo lo mencionaba en el terreno personal, bastante incierto respecto a cuál es el movimiento de la inflación. Entonces se me está generando cierta dificultad para calcular si estoy perdiendo o no estoy perdiendo en estas cuotas de 6 con un recargo del 30%, por ejemplo. Bueno, hasta hace unos meses yo decía, listo, 6 cuotas con el 30% gano. Hoy ya se me presenta una dificultad, ya no es tan sencilla la cuenta. ¿Está bien que esté dudando frente a esos escenarios? Está bien, lo dijiste muy bien, está bien que estés dudando por dos cuestiones. Primero es que en general nosotros decíamos, bueno, comparo la financiación que tengo contra la inflación, ¿no? Y decía, bueno, si la financiación está por debajo de la inflación voy a estar ganando. Pero eso tenía implícito una cosa, y que no es menor, y es que en general los salarios aumentaban al ritmo de la inflación. Porque en definitiva, uno al momento de pagar, más allá de compararlo contra la inflación, lo tiene que comparar con la capacidad de pagar lo que tiene. Si la inflación va aumentando o vos le ganás en la inflación, pero tu salario sigue estando por debajo de la inflación o por debajo del financiamiento, sigue siendo caro el financiamiento. Entonces, antes lo que uno asumía, ok, estoy por debajo de la inflación, me sirve porque los salarios aumentaban al ritmo de la inflación y me cubrían. Hoy no están así, porque podés estar por debajo de la inflación en el financiamiento, pero tu salario no aumentó. Entonces el financiamiento te puede terminar saliendo caro. Eso por un lado hay que prestarle atención, no tanto a la inflación ya, sino ahora qué expectativa tengo de que mi salario aumente, de que la paritaria me termine cubriendo esa inflación y me termine, digamos, cubriendo el financiamiento que asumo. Y por otro lado, eso es la parte mala. Y ahora la parte buena que podríamos decir es que es esa sospecha de que, bueno, si la inflación termina bajando al ritmo que muchos esperan que bajemos, digamos, entre los que me incluyo, podría estar apostándole a una tasa de financiación a 12 meses que me podría terminar en los últimos meses incluso por encima de la inflación, ¿no? Entonces hay un tema ahí para calcular. Está bien tener esa sospecha y es en general porque en este nivel de incertidumbre pensar a un año, la realidad es que es algo casi te diría de largo plazo, ¿no? Estamos acostumbrados ahora a pensar a lo que pasa en el mes y con toda la furia el mes que viene. Y en este sentido, a corto plazo, bueno, el propio en este caso de Gobierno Nacional, por ahí ya venían advirtiendo, si se quiere, que los meses de abril, mayo, junio podrían llegar a ser quizás los más complicados. Insisto, me parece esto que vos, importante remarcar, lo que vos decías recién, es imposible pensar de acá a un año, pero ¿qué avisorás vos de acá en el corto plazo? Según el comportamiento, los propios índices que está difundiendo el INDEC, ¿qué panorama ves? Quizás ya transitando, como lo decía el propio Milei, los meses por ahí más difíciles. Sí, a ver, hay que saber distinguir entre la economía financiera, el mundo financiero y el mundo de la economía real que vivimos todos, ¿no? La familia y el supermercado. El mundo financiero es una realidad que ha mejorado increíblemente. La macroeconomía, el mundo financiero, la bolsa de valores, los bonos argentinos se han revalorizado, están recuperando estándares, digamos, de un país como la Argentina, fundido, pero tampoco que está destruido por una guerra, ¿no? Entonces, por ese lado se va acomodando esos grandes números, que es lo que apuntaba el gobierno. Y esto está de la mano, lógicamente, de generar una expectativa de que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso es aguantando los trapos con la inflación, ¿no? El número de inflación es fundamental. Si ese número de inflación no fuese en el sentido que uno espera a la baja, bueno, todas las expectativas de la economía podrían cambiar e incluso lo bueno que hemos ganado podría destruirse en muy corto plazo. Ahora la economía real, ¿y qué esperás vos sobre eso? La verdad que estamos entrando a lo peor, digamos, para mí todavía no se entró a lo peor, que van a ser estos meses que vienen de mayo y junio. Digamos, mi expectativa fue siempre que el primer semestre fuese un semestre muy malo y comenzar a ver una recuperación a partir del mes de agosto y en función también de la charla con muchos empresarios, con gente de distintos rubros, hay una expectativa de esa naturaleza. Obviamente que algunos tienen una espalda para poder sortear y decir, bueno, hago la plancha y veo cómo sigue todo durante los próximos 4 o 5 meses, y otros empresarios más pequeños no tienen esa espalda y mucho de eso le afecta al comercio. Acá en Tierra del Fuego
todo el tiempo estamos escuchando a los comerciantes, a la Cámara de Comercio y otras cámaras manifestar esa misma realidad. Yo soy optimista, yo creo que la economía puede mejorar, pero va a depender también mucho de lo que se está jugando en la arena de la política, ¿no? Porque la arena de la política impacta sobre la política económica y hay mucho en juego en el Congreso de la Nación, hay mucho juego entre la disputa de los partidos políticos, hay mucho juego con la oposición y la posibilidad de que salga o no salga la ley de bases. Entonces, todas esas cuestiones de la arena política pueden terminar impactando y lo van a hacer de manera definitiva sobre la economía de a pie que transitamos todos al momento de ir al supermercado. Federico, hoy nos encontramos con variables que son todas, podemos decir, si no en su totalidad negativas, sí estamos hablando de índices que son preocupantes, la inflación baja pero no deja de ser de 2 dígitos, nos encontramos con un consumo que está frenado, incluso el presidente Milei trajo un término que no es nuevo, pero quizás un poco desconocido para los argentinos o que no lo utilizábamos, esto de estanflación. Hablabas de que se dirima esto en la arena política, o que por lo menos de ahí surjan algunas pautas para comenzar a reacomodar la economía. ¿Qué variable puede llegar a ser la primera que encontremos para identificar un síntoma positivo de lo que está pasando? Un reflote en el consumo, cuestiones que estén vinculadas a los salarios. ¿Qué podemos decir es un indicador positivo? Hablabas de mayo y junio. Pasado ese primer semestre, ¿a qué tenemos que estar atentos para entender, acá nos estamos recuperando? Bueno, hay varios indicadores que permiten de antemano anticipar alguna buena o alguna mala noticia. Obviamente el estimador por excelencia es el EMAE, ¿no? El estimador mensual de actividad económica que publica el INDEC, pero lo publica con mucho rezago, digamos. Hoy tenemos los datos de Claro, enero y ahora a fin de mes van a salir los datos de febrero. Ahora, hay otros datos que nos permiten observar. Yo creo que lo primero que va a pasar ahora en Argentina, tenemos que apostar, necesitamos que la Argentina reactive la actividad productiva y las dos grandes actividades productivas que tiene la economía diversificada de Argentina. Por un lado, la actividad agropecuaria, que todo indicaría que va a ser un año mejor al pasado. No va a ser el año excelente que esperábamos, lamentablemente, pero sí va a ser un buen año con una mejor cosecha. El problema que tiene la agroindustria es que no tiene tantos eslabonamientos productivos, no es tan importante para la actividad económica en general como sí lo es la actividad manufacturera. Por lo tanto, lo que sí necesitamos es que haya mejora la actividad manufacturera. Pero eso está enganchado con la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque la actividad agrícola, de alguna manera, lo que nos va a traer son los dólares. En ese sentido, ya hay un indicador de mejora, que es que la Argentina está recomponiendo reservas internacionales. Pero ¿qué está pasando? Está pisando las importaciones, y las importaciones son necesarias para reactivar la industria. Entonces, si el campo liquida como corresponde, y también hay discusiones en torno a eso, porque hay discusiones si el tipo de cambio no quedó atrasado y si eso genera incentivos o desincentivos para que el campo pueda liquidar. Pero supongamos que hay liquidaciones del campo y hay ingreso de dólares frescos a la Argentina, eso terminaría de engrosar las reservas del Banco Central y posibilitaría habilitar mayores niveles de importaciones. Esos mayores niveles de importaciones facilitaría que haya una reactivación de la industria manufacturera. Y que haya una reactivación de la industria manufacturera lo que permitiría ver es que por lo menos deja de bajar, y yo creo que acá va a estar la gran alerta para los próximos indicadores, el nivel de desempleo. Yo creo que el próximo nivel de dato de desempleo que haya va a ser un dato muy negativo. Los datos que se observen del primer trimestre del año 2024 van a ser muy negativos, los del segundo trimestre del año 2024 van a ser también malos. Y el indicador para prestar atención entonces va a ser, primero, recomposición de reservas. Segundo, ver que la actividad manufacturera deja de estancarse y comienza a tener un crecimiento, aunque sea leve. Y eso va a generar nuevamente que el empleo deje de perderse y se comience a recuperar el nivel de actividad económica y el nivel de empleo. ¿Cómo lo vamos a ver eso en el corto plazo? Y hay cositas que nos permiten verlo. El nivel de compra y venta de vehículos siempre es un nivel que nos permite andar viendo ese nivel de actividad. El nivel de consumo en los supermercados nos permite terminar también de ver eso. Son datos que obtenemos de manera más ágil y más rápida. Claro. Y obviamente, es muy importante, si hay mayor nivel de actividad económica, hay mayor nivel de recaudación del Estado Nacional y de las provincias. Hoy cuando nosotros miramos el componente de recaudación, la RECA de AREF en Tierra del Fuego, la recaudación a nivel nacional, están en caída.
están en caída en términos, estancadas en términos nominales, lo que implica una caída en términos reales, y eso es porque hay menos actividad. Como hay menos actividad económica, se cobran menos impuestos. Entonces, Federico, ahí perdón la interrupción, sí, pero consultarte, vos mencionabas a Aref también, en un pasaje de sí. la entrevista hacías hincapié en la situación comercial de la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Ushuaia, de lo que están también laburando acá en Río Grande. Están planteando justamente una emergencia comercial para que Aref suspenda las ejecuciones por el término de 12 meses, si no me equivoco. Creo que hay 2 proyectos girando. Esto también vendría, por un lado se entiende justamente la situación del sector comercial, pero por otro lado también lo que decías vos recién, Aref ya viene con una caída en la recaudación. ¿Esto también vendría a alimentar más esa caída o de alguna manera Aref no se vería tan, digamos, implicado, digamos, de manera negativa en esta posible emergencia comercial? En cuanto a la recaudación, ¿no? Que ellos, en este caso, a través del sector comercial. Mirá, yo creo que el tema de las ejecuciones más que nada es un paliativo de emergencia para los casos extremos, ¿no? Porque uno lleva a una ejecución en un caso extraordinario, digamos. Es el último caso, digamos, de la manifestación de la quiebra, digamos, no poder pagar y tener que ejecutar para liquidar el comercio o la empresa, digamos. Hay muchas situaciones antes que requieren atención y ahí es donde estaría la mayor necesidad y obviamente el mayor impacto de AREF, que es decir, bueno, hago una moratoria en el pago de ingresos brutos, ¿no? Eso es lo que para mí el sector del comercio y el sector de la industria podría estar requiriendo y obviamente eso sería lo que en el corto plazo sí podría ser un poco perjudicial para las arcas provinciales, ¿no? Porque el impuesto a los ingresos brutos es uno de los componentes más importantes de la recaudación propia, local, ¿no? Sin contar los aportes de coparticipación, etc. Pero bueno, ahí hay un juego que tiene que comenzar a hacer también el que hace la política, ¿no? Que hace el ministro de Economía y que hace al presidente de AREF, Sí. que es decir, bueno, si aflojo un poco la cuerda con el nivel de actividad, le doy un poco de respiro a los comerciantes con una moratoria, es decir, no voy a cobrar esos impuestos hoy, los voy a cobrar mañana. Eso me permite poder, digamos, darle un respiro a los comercios y que los comercios sigan manteniendo actividad económica. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Y que el comercio te cierre y te deje gente en la calle. Y esa gente en la calle va a requerir otro tipo de subsidios. Así que si no tenés muy fino ese timing de política, en algún momento vas a tener que gastar, ya sea para subsidiar al empleado, al desempleado o para darle una moratoria al comercio. Nos encontramos entonces frente a un panorama macro en el que me animo a coincidir además, por lo que he hablado con otros economistas, lo peor no ha pasado. Nos encontramos con algunas herramientas a nivel provincial que se pueden adoptar, estas normativas que pueden llegar a tratarse, más las que se puedan llegar a generar desde los consejos deliberantes. Entonces vamos en una suerte de escalada en descenso. Por un lado tenemos las normativas a nivel nacional que dependen de lo político, las provinciales, las locales, y volvemos quizás al origen de esta charla, que tiene que ver con la economía doméstica, que tiene que ver con las herramientas que podemos tener los usuarios para sobrellevar este tiempo difícil. Así que te traigo quizás otra vez a lo terrenal. En el mientras tanto, nuevas prácticas o viejas prácticas que vuelven, que podemos llegar a adoptar los contribuyentes, los consumidores. La tarjeta de crédito, en este caso, aliada en todo este contexto, lo decíamos recién, la posibilidad de las cuotas. También quizás esto de comenzar a jugar con los límites, lo llevo bien al terreno personal, es algo que he empezado a hacer por estar en una etapa de construcción, uno empieza a jugar con los límites, entiendo no es lo más recomendable, pero tenemos que estar atentos también a estas posibilidades que se nos pueden llegar a presentar para sobrellevar un contexto como este. Mira, yo quiero hacerte ahí un comentario que para mí es muy importante y es que lamentablemente en Argentina tenemos una muy mala cultura financiera, tenemos muy mala educación financiera. Digamos, uno porque es del palo de la economía, sí, adopta formas de consumir, formas de planificar que lo protegen de muchas cuestiones, ¿no? Del proceso inflacionario, básicamente. Claro. Pero noto en conversaciones con gente de todas las edades, sobre todo gente más grande, ¿no? Que no tiene medios electrónicos de pago, utiliza efectivo, veo gente que va al supermercado y saca fajos de billetes gigantes para hacer una compra del supermercado. Bueno, habrá distintas situaciones de fondo, ¿no? Pero en una economía con alta inflación,
tener una buena educación financiera, un buen uso de todos los mecanismos financieros, aunque sean los más básicos, no estoy hablando de cosas sofisticadas, hace la diferencia. Es notable la diferencia que uno puede hacer sabiendo utilizar bien los medios electrónicos. Digo, ¿por qué sabiendo utilizar bien? Porque también hay muchas cuestiones en las que uno puede caer. Y vos bien mencionabas, ¿no? Tener una tarjeta de crédito, justamente lo que te da es crédito. Y el crédito es algo que vos vas a pagar mañana. Entonces podés consumir hoy para pagar mañana. Ya solo ese ejercicio implica consumir hoy para pagar mañana. A lo que vos consumiste al precio hoy lo pagás al mismo precio mañana, te implica ganarle un mes a la inflación. Entonces ya esos pequeños ejercicios comienzan a ser significativos. Cobrar, si uno tiene un sueldo fijo o no lo tiene, pero cobra una cantidad de dinero, ponerla en una cuenta remunerada, ya sea la cuenta remunerada de una billetera virtual, como también utilizar los mecanismos de caución bursátiles u otro tipo de mecanismos, te va generando todo el tiempo que se te cuidar el poder adquisitivo de tu dinero. La gente que no utiliza eso, que maneja efectivo, se pierde esa oportunidad y al final del mes perdiste de ganar 10.000, 15.000, 20.000 pesos, por lo menos en términos nominales, que seguramente te ayudan a protegerte de la desvalorización de tu poder adquisitivo. Entonces, utilizar esas herramientas es fundamental y lamentablemente ni en la primaria, ni en la secundaria, en muchos casos en los trayectos universitarios, los ciudadanos no tenemos educación financiera. Es algo terrible. Y yo no lo puedo comprender. Claro. Entonces, ahora es muy interesante porque hasta me animo a decir, Fede, hoy organizamos un asado en la radio, te invitamos después de esta columna, te toca pasar a comprar el vino y te digo, además, pasá a comprar el pan. Si está dentro de tus posibilidades el pan y el vino, lo pasás con tarjeta de crédito. Sin duda, sin duda. Y lo pago el mes que viene. Nos sentimos muy tranquilos con estas afirmaciones porque nosotros ayer pensábamos que estábamos debarrancando con el tema de la tarjeta de crédito, pero bueno, hoy ya prácticamente son cada vez más los comercios que te aceptan como medio de pago la tarjeta de crédito, por más que hagas una compra muy chica. Yo ayer ponía de ejemplo los puchos, los cigarrillos, en mi caso no fumo, pero mi hermano me comentaba que en el almacén de la esquina te aceptan hasta los cigarrillos con tarjeta de crédito, algo que era impensado por ahí algún tiempo atrás. Sí. Bueno, igual no hay que perder de vista lo siguiente, que esto trae aparejado la planificación. Digamos, así como el Poder Ejecutivo hace una planificación presupuestaria, bueno, lo ideal sería que uno pudiese por lo menos una vez al mes sentarse y planificar. Bueno, estos son todos los ingresos que voy a tener y estos son todos los gastos. Los gastos fijos uno ya lo sabe. Bueno, tengo que pagar el alquiler, el seguro del auto, más o menos siempre cargo 2 o 3 tanques de combustible por mes que salen tanta plata. Voy al supermercado y más o menos gasto. Tener esa planificación de antemano antes de que el mes termine, sino los primeros días antes de cobrar, es fundamental, te ayuda a ordenarte un montón, porque eso es lo que te permite decir, bueno, yo cobro con tarjeta de crédito, voy a gastar más este mes, bueno, pero lo voy a cubrir de tal manera. Y si uno no hace eso y está completamente ciego, ¿qué pasa? Llega el fin de mes, decís, uy, me cerró la tarjeta, tengo que pagar, no sé, 500.000 pesos y tengo 350 y me faltan 150, ¿de dónde lo saco? ¿Qué hago? ¿Pago el mínimo? Claro. Como pago el mínimo me cobran intereses exorbitantes por hacer ese pago, no tuve la capacidad de prever que capaz que hay otros lugares donde me prestan plata más barato. Y hay un montón de instrumentos, un montón de situaciones también problemáticas que uno se ahorraría en términos del tiempo y el dolor de cabeza, sentándose lápiz y papel, los que están más duchos con un Excel, haciendo una columna de todos los ingresos y todos los egresos y saber más o menos cuánto me va a ingresar en este mes y cuánto se me va a ir en gastos. Eso es fundamental. Cuando hablamos de crédito, quizás está bueno esto de identificar realmente qué es el crédito. Vos lo decías un poco, es el crédito que te da el banco. Ayer yo lo mencionaba, no sé si es del todo correcto, pero a mí me da la sensación de que cuando pago con mi plata, si pago con débito o saco el fajo de billetes que vos mencionabas en el supermercado, esa es mi guita, esa es la mía. A mí me da la sensación un poco de que cuando pago con el crédito no es mi plata todavía la que está en juego. Bueno, está muy interesante. Si me pongo más quisquilloso, te diría que ni siquiera es tu plata. Los billetes que sacás son del Banco Central. Pero bueno, obviando ese análisis más económico, es como vos bien decís. O sea, vos estás utilizando plata para que todavía no ganaste y que seguramente vas a ganar de tu salario, de tu trabajo como autónomo el mes que viene, y el mes que viene la vas a desembolsar para pagar esa tarjeta. Y ni hablar si pagamos en cuotas. Aprovechamos las promociones que hay en cuotas a 3 meses sin interés, a 6 meses sin interés, o a
con interés a largo plazo, digamos. Estoy consumiendo hoy para pagar a muy largo plazo y con el salario que voy a ganar a tiempo después. Es así. ¿Y qué conviene pagar en cuotas? ¿Hay quizás insumos, alimentos, por ejemplo? Ayer jugábamos con el celular. El señor Ramiro Santoro viene de gatizar un teléfono celular en 12 cuotas y planteábamos, si el teléfono dura 12 meses, va a ser una buena inversión, el problema es si lo rompe antes. Con el tema del Morphy, que es algo que muchas veces se ha hablado, ¿vale la pena o es correcto pagar en cuotas un alimento que ya consumiste? Es decir, no sé, terminar de pagar en junio la milanesa que ya te comiste en abril. Mirá, eso en principio en términos amplios va a depender de la economía de cada uno. Yo creo que si es una situación excepcional y justamente te pasa eso, que llegaste fin de mes, tuviste que pagar más la tarjeta que no tenías previsto y salís a hacer una compra de alimentos en cuota, es válido, digamos, en la coyuntura. Ahora, yo no creo que no debe ser un mecanismo que se use asiduamente. ¿Por qué? Porque en general uno estaría continuamente pagando sobre lo que consumió en el pasado. No terminarías de pagar lo que terminaste de consumir y ya lo estarías consumiendo. Lo más probable es que vayas 2 o 3 veces al mes al supermercado por mes, incluso 4, ponerle que hagas la compra de la semana. Sí. Aunque la realidad es que todos vamos un montón de veces al supermercado por mes, porque con la dinámica de la vida que tenemos hoy, vamos comprando poquito. Pero si uno hiciera todo el tiempo compras en cuotas, digamos, creo que eso sería perjudicial, porque primero terminaría perdiendo la noción de cuánto consumió, cuándo le corresponde pagar. Tendría que ser uno muy prolijo para llevar bien los números ahí. Y segundo, que como es algo que uno está continuamente consumiendo, tendría que ser un gran volumen de consumo como para decir, bueno, tengo un crédito flotante, por decirlo de alguna manera, en la tarjeta que no estoy utilizando. Como regla general, yo trataría de evitar pagar los alimentos con tarjeta de crédito, pero como una situación de coyuntura o si estoy muy canchero con el manejo financiero que estoy haciendo, todo es válido pagar en cuotas siempre y cuando en términos reales, esa cuota me termine implicando un beneficio. Claro, o lo que hacen algunas familias, yo las admiro mucho, esto de organizarse, se junta la madre con la tía, con la prima, con el suegro, con el hermano, van a un mayorista, van a Diarco, a Maxi Consumo y no sé, comprás 10 bolsas de fideos, comprás no sé cuántos rollos de papel higiénico. En ese caso sí, cuando estamos hablando de un consumo prolongado, ya es algo a tener en cuenta, poder pagar en cuotas, porque uno puede presuponer que va a consumir eso a lo largo de los próximos meses. Y claro, ahí cambia el escenario porque estás haciendo una compra, primero un volumen grande que probablemente al hacer una compra a un volumen grande estés ganando en cada producto porque lo vas a pagar más barato por comprar en un mayorista y una cantidad grande. Y segundo, estás haciendo una compra que su consumo se va a extender a lo largo de varios meses o por lo menos más de un mes. Entonces ahí ya comienza a tomar otra relevancia, digamos, ya los factores de análisis se van ampliando y ahí probablemente sí sea más interesante comprar. No todos los supermercados brindan la posibilidad, algunos lo hacen con sus propias tarjetas, ¿no? Pagar sin interés, pero bueno, también ante la situación económica, algunas tarjetas comenzaron a sacar esa posibilidad, ¿no? De pagar en cuotas el consumo del supermercado. Federico, tenemos muchísimas preguntas por hacerte, pero bueno, el tiempo también un poco nos apura, pero no quería dejar de consultarte, sé que seguís muy bien la situación de cerca de la economía provincial. ¿Cómo evaluás hoy las finanzas del gobierno de la provincia? Bueno, yo siempre menciono lo siguiente, o sea, tenemos una provincia pequeña en población y también son pequeños, los números son manejables. Es cierto que durante los últimos 2 años la provincia se vio obligada por descalces financieros y demás a recurrir a la emisión de letras y en muchos casos esas letras tuvieron un costo financiero importante. Sobre todo estas últimas letras que sacó el gobierno el año pasado, que ajustan por SER, por el coeficiente más o menos que sigue la inflación, se comió toda la inflación gorda de fines de mes hasta de fines de año 2023 al actual y eso implicó un costo financiero muy importante. Yo creo que la provincia tuvo un gran respiro financiero cuando pudo refinanciar los bonos del TFU 2027, ahora los TFU 2020-30, y eso despejó el gran problema. O sea, el gran problema que era poder despejar esos pagos,
se pudo despejar. Ahora, lo que yo observo en las cuentas provinciales, todavía no tenemos los datos actualizados porque los últimos datos actualizados que hay son de enero, pero la recaudación sí está al mes de febrero. Se observa un estancamiento de la recaudación, un estancamiento también de la actividad petrolera que tiene estancado también los ingresos por regalías, más allá de que eso se utiliza para pagar el TFU. O sea que hay un compromiso muy fuerte de los recursos y el nivel de gastos no ha dejado de aumentar. Entonces hay una situación que es delicada, es manejable, pero hay que prestarle atención. Federico, nosotros muy agradecidos por tu tiempo, con ganas de tenerte aquí en los estudios de Origen. Cuando andes por Río Grande, haremos el entrecruce necesario como para poder cursar la invitación correspondiente y poder charlar largo y tendido aquí en los estudios. En principio, reitero, el agradecimiento por tu tiempo, por tu claridad de conceptos y por ayudarnos un poquito a desentrañar estos misterios de la economía, que coincido al 100%. Todo sería más sencillo si tuviésemos algo de educación financiera. Mirá lo que digo, algo. Exactamente. Bueno, un placer de mi parte también y nos veremos en otra Un oportunidad. abrazo grande. Otro para ustedes. Federico Reyes de la consultora Ecotono.